Con nosotros, nuestro amado hermano William Soto Santiago. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta última noche y también este último día, 25 de febrero de 1998. Faltan ya 3 días para llegar al día o al cumpleaños de la venida de los ángeles que aparecieron aquí en esta foto. Son 35, vamos a ver, 35. 35 años de la venida de estos ángeles y luego de la apertura de estos sellos que fueron predicados, pero que todavía no se ha abierto en el cielo ese libro de los 7 sellos, pero que a medida que han ido pasando las edades, se ha estado cumpliendo el contenido de ese libro sellado con 7 sellos. Y cuando entre hasta el último de los escogidos de Dios, de este tiempo final, los cuales serán llamados y juntados, y cuando hasta el último de los escogidos sea llamado y juntado y colocado en el cuerpo místico de Cristo y en la edad correspondiente, que es la edad de la piedra angular, entonces se completará así el número del cuerpo místico de Cristo, y Cristo terminará su obra de intercesión en el cielo, y entonces tomará ese libro, el título de propiedad, y hará el reclamo de todos aquellos por los cuales Él ha hecho intercesión en el cielo, y vendrá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Y habrá una manifestación plena de Dios en medio de su iglesia, la cual en este tiempo final se encuentra en la etapa más gloriosa, que es la etapa de la edad de la piedra angular. Y en esa etapa de la edad de la piedra angular, luego de tener Cristo una manifestación como tuvo en las diferentes edades pasadas, luego tendrá una manifestación en toda su plenitud. Y luego nos iremos de aquí, estando en el nuevo cuerpo, nos iremos de aquí a una fiesta para la cual tenemos una invitación. Tenemos una invitación, y por eso en Apocalipsis capítulo 19, versos 7 al 10 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Son bienaventurados quienes, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, porque esos son los invitados. Esos son los miembros del cuerpo místico de Cristo que vivieron en las edades pasadas y los que estarán viviendo
en este tiempo final. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora vean qué momento tan glorioso nos espera cuando seamos transformados nosotros y los muertos en Cristo hayan sido resucitados y estemos unos 30 o 40 días aquí, así como Jesús estuvo con los santos del Antiguo Testamento ya resucitado con ellos, estuvo unos 40 días aquí en la tierra. Y ahora lo mismo será para los santos que resuciten con los santos que estarán vivos y serán transformados. Pero luego nos iremos a la casa de nuestro Padre Celestial. ¿Y dónde están los que van a ser transformados y raptados? Aquí estamos presentes, un grupo, y en toda la América Latina y el Caribe hay cientos o miles que también serán transformados. En San Mateo capítulo 24, versos 30 al 31 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Dónde están los escogidos del día postrero? Vamos a ver en el programa divino. ¿En dónde están? Vamos a ver de 2 a 5 cosas muy sobresalientes en este tema. Vamos a ver dónde están los escogidos de Dios. ¿Qué están escuchando? ¿Y a quién están escuchando? ¿Y qué están esperando? Y por ahí veremos algunas otras cosas. Puede tomar asiento si tiene la bondad. ¿Dónde están los escogidos de Dios del día postrero? Para poder comprender dónde están los escogidos de Dios del día postrero, primero tenemos que saber quiénes son los escogidos de Dios. Los escogidos de Dios son los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, los cuales de etapa en etapa, de edad en edad, reciben a Cristo como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo y reciben su Espíritu Santo, y por consiguiente nacen de nuevo, nacen en el reino de Dios, o sea, en la iglesia del Señor Jesucristo. Ese es el lugar donde son llamados y juntados los escogidos de Dios, cuando el buen pastor Jesucristo los llama y los junta en el tiempo que les toca vivir, a cada uno en la edad, en el tiempo que le corresponde. En San Juan capítulo 10, verso 14 al 16, dijo Jesús, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen.
Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, no son del redil hebreo. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Las ovejas de Cristo, que son los escogidos de Dios, ¿dónde son recogidos? ¿Dónde son colocados? Son colocados por Cristo, hablándole directamente al alma, al corazón y llamándolas por medio del mensajero de cada edad. Son llamados y juntados ¿dónde? En el redil del Señor. Porque por medio del mensajero de cada etapa, de cada edad, en el cuerpo místico de Cristo colocado, Jesucristo en el Espíritu Santo habla por medio de ese mensajero y llama a sus ovejas en la edad en que Él envía ese mensajero. Y esas ovejas son los escogidos de Dios de cada etapa del cuerpo místico de Jesucristo. ¿Dónde estaban las ovejas de Dios en el tiempo de San Pablo? Pues estaban en Asia Menor. Las ovejas de entre los gentiles, las cuales Cristo dijo, también tengo otras ovejas, las cuales también debo llamar, las cuales también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Las ovejas de Cristo, ¿dónde es que tienen que estar? En el redil del Señor, y por eso las llama y las junta de edad en edad por medio de su manifestación a través del mensajero de cada edad. Fue la voz de Jesucristo en el Espíritu Santo a través de San Pablo y a través de cada ángel mensajero en cada una de esas edades de la iglesia gentil. Por San Pablo en la primera edad, la edad de Éfeso, allá en Asia Menor, por medio de Ireneo, allá en Francia, en la segunda edad, representada en la iglesia de Esmirna. Luego en la tercera edad fue en Francia y en Hungría, representada en la iglesia de Pérgamo de allá de Asia Menor. Y ahora vean ustedes cómo de Asia Menor se pasó Cristo en el Espíritu Santo a Europa para llamar y juntar sus ovejas en diferentes lugares del continente europeo. Luego, para la cuarta edad, envió a Colombo allá en Irlanda y en Escocia, y esa cuarta edad fue representada en Tiatira, pero vean ustedes, el territorio fue Irlanda y Escocia, también allá en Europa. Luego la quinta edad fue representada en Sardis y se cumplió también en Europa, allá en Alemania, y su mensajero fue Lutero, y por medio de él llamó sus ovejas. Y luego la sexta edad fue representada en la edad o iglesia de Filadelfia de Asia Menor, y se cumplió en Inglaterra, donde Dios envió a Wesley, y por medio de Wesley, Jesucristo en el Espíritu Santo estuvo hablando y llamando a sus escogidos de esa sexta edad. Y luego llegó la séptima edad, y Jesucristo en el Espíritu Santo voló de Europa a Norteamérica, donde envió su séptimo ángel mensajero. Vean que donde está el mensajero para cada edad es que Jesucristo en el Espíritu Santo se mueve y se manifiesta, porque ahí coloca el velo de carne a través del cual Cristo en el Espíritu Santo estará manifestado y estará hablándole a sus hijos, a sus ovejas, a sus escogidos, y estará llamándolos y juntándolos en el redil del Señor, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y luego, ¿hacia dónde se ha ido el Espíritu Santo? Jesucristo en el Espíritu Santo, luego de su manifestación a través del séptimo ángel mensajero en Norteamérica, ¿dónde Jesucristo en el Espíritu Santo estará enviando sus ángeles para llamar y juntar a sus escogidos del día postrero? ¿Dónde estará Jesucristo en el Espíritu Santo manifestado en carne humana en su ángel mensajero en el día postrero para llamar y juntar a sus escogidos? ¿Cuál es el territorio? De Norteamérica. ¿Hacia dónde?
volaría hacia la América Latina y el Caribe. Todavía se queda ¿dónde? En el continente del occidente, en el continente del oeste, que es el occidente, porque ya llevó a cabo la obra correspondiente a Norteamérica y luego le toca llevar a cabo la obra correspondiente a la América Latina y al Caribe. Ahora vean cómo hizo Cristo allá en el comienzo. Comenzó en la tierra de Israel, luego pasó a Asia Menor. Vean ustedes, subió de la tierra de Israel, subió más arriba a Asia Menor y después subió un poquito más a Europa. Y después de Europa voló siempre yendo rumbo al oeste y luego voló al occidente, a Norteamérica. Y luego de estar en Norteamérica, en el continente del occidente, luego que termina su labor en la séptima edad de la iglesia gentil, baja a la América Latina y el Caribe para llevar y juntar a sus escogidos del día postrero en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Y desde febrero 28 de 1963, en donde vimos los ángeles de las 7 edades de la iglesia gentil y un ángel que era muy diferente a los demás, los cuales fueron tomados en foto, pero están en sus cuerpos teofánicos y por consiguiente no se puede distinguir su rostro y su cuerpo, porque en el cuerpo teofánico no se puede distinguir a esa distancia su rostro y su cuerpo. Y otra cosa es que si no se hacen visibles en la forma de una persona a los seres humanos, entonces solamente se ve o una luz o una nube. Vean ustedes cómo aquella luz que le hablaba a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés y a los profetas, aquella luz que le hablaba, encontramos que en algunas ocasiones le apareció en la forma de un hombre de otra dimensión, envuelto en esa luz, y se hizo visible a la vista de esos hombres de Dios, como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y otros profetas, y encontramos que apareció como un varón, un ángel que vino de otra dimensión, pero es llamado el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Es llamado el ángel de Jehová, ya sea que esté en la forma de la columna de fuego, o sea que esté en la forma de un hombre de otra dimensión, un varón de otra dimensión, porque es el mismo Jehová o Dios el que está manifestado ahí en su cuerpo teofánico y se deja ver en la forma de esa columna de fuego, y en algunas ocasiones se dejó ver en la forma de un hombre, un varón de otra dimensión, o sea, de la sexta dimensión. Ese fue el que creó los cielos y la tierra. Es llamado también el Verbo de Dios, el cual se hizo carne y habitó entre los seres humanos y fue conocido por el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso él podía decir, antes que Abraham fuera, yo soy. Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Ese es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual vino en la forma de un hombre en un cuerpo creado por Dios en el vientre de María. Ahora vean cómo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el creador de los cielos y de la tierra, apareció a semejanza del ser humano, de los hombres, porque conforme al programa divino, Dios dijo,
que haría al hombre a su imagen y semejanza. Por lo tanto, si Dios viene en una forma visible en el cumplimiento de la promesa del Mesías, tenía que venir a la semejanza del hombre, porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Antes de Dios tomar ese cuerpo de carne llamado Jesús, lo encontramos en un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, que es como el cuerpo nuestro, pero de otra dimensión. Así es que vean cómo la imagen y semejanza de Dios es en la forma de nuestro cuerpo. Su imagen, el cuerpo teofánico, y su semejanza, el cuerpo físico llamado Jesús. Y ahora nosotros, conforme a la palabra de Dios, somos hechos a imagen y semejanza de Cristo, del segundo Adán. Al creer en Cristo como nuestro Salvador y recibir su Espíritu Santo, recibimos su imagen, o sea, el cuerpo o espíritu teofánico de la sexta dimensión. Y en el día postrero, que es el séptimo milenio, en el cual ya vivimos y le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, recibiremos la semejanza física y visible, el cuerpo nuevo, la semejanza visible de Jesús. O sea, recibiremos un cuerpo eterno y glorioso y seremos a imagen y semejanza completamente de nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el principio de la creación de Dios, de esa nueva creación de seres humanos que Él ha comenzado y que ya va bien adelantado en esa nueva creación de esa nueva raza, porque la primera raza que comenzó con Adán cayó, y ahora el segundo Adán, que es Jesucristo, ha comenzado una nueva raza. Se ha estado reproduciendo por medio de creación divina, por medio de las personas creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo. Nacemos de nuevo y comenzamos en esa nueva creación en la sexta dimensión. Comenzamos en esa nueva creación, aunque todavía tenemos el cuerpo físico de la vieja creación que hemos obtenido por medio del nacimiento a través de papá y mamá, pero nuestro Padre Celestial ha comenzado una nueva creación y ya nos ha dado un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y en este tiempo final nos dará a nosotros los que vivimos y a los que partieron en edades pasadas, que habían recibido su cuerpo teofánico también, nos dará un cuerpo eterno, un cuerpo físico eterno glorificado, y así seremos plenamente a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Y este planeta Tierra tendrá muy pronto aquí en la tierra seres inmortales en cuanto al cuerpo físico eterno y glorificado que hemos de tener. O sea que tendrá millones de seres humanos iguales a nuestro amado Señor Jesucristo pronto aquí en la tierra. Y ya ese programa ha comenzado dándonos Cristo el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Al recibir ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión, hemos nacido como hijos o hijas de Dios en el reino de Dios, en esa nueva creación. Es ahí donde se encuentran de edad en edad los escogidos de Dios, porque es ahí, en el cuerpo místico de Cristo, en la iglesia de Jesucristo, donde son llamados y juntados, donde nacen de nuevo.
Es ahí donde nacen como hijos e hijas de Dios, porque esa es la casa de Dios, la descendencia de Dios, la descendencia del segundo Adán, la descendencia de Dios por medio del segundo Adán. Y es ahí donde Cristo lleva a cabo su obra de edad en edad, porque Él está construyendo una casa para Dios, una casa con seres humanos, no una casa de piedras literales, ni de madera literal, sino de piedras vivas que son seres humanos, piedras vivas como Jesucristo es la piedra viva llamada la piedra del ángulo que los edificadores desecharon en su primera venida. Cristo es la piedra cortada del monte que vio el rey Nabucodonosor y también la vio y se la interpretó el profeta Daniel. Esa piedra no cortada de manos es la segunda venida de Cristo para este tiempo. En su primera venida estuvo en medio del pueblo hebreo, en la etapa de las piedras de hierro del reino de los gentiles, que fue la etapa del imperio romano bajo los césares. Y para este tiempo vuelve la piedra del ángulo a la piedra angular, que es la segunda venida de Cristo. Esa es la piedrecita blanca que viene con un nombre nuevo que ninguno entiende. Es en la segunda venida de Cristo en donde la revelación del nombre de esa piedrecita será dado a conocer, será revelado a la iglesia de Jesucristo. Y ese es el mismo nombre del cual Cristo habla en Apocalipsis capítulo 3, verso 12, cuando dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo ¿de quién? De mi Dios. Y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y eso sí que es una sorpresa para el cristianismo, que Jesucristo diga en Apocalipsis capítulo 3, verso 12, que Él tiene un nombre nuevo. Eso para muchos estudiosos de la Biblia, para muchos estudiosos o teólogos religiosos, le hace más difícil descubrir el misterio de la segunda venida de Cristo. Porque si tiene un nombre nuevo, entonces pasará como sucedió en su primera venida, que nadie sabía qué nombre tendría el Mesías en su venida. Tenía los títulos de Dios fuerte, Padre eterno, esos títulos sí lo sabían. Emmanuel, ese título también que significa Dios con nosotros. Pero ¿cuál sería el nombre con el cual vendría el cumplimiento de la primera venida del Mesías? Pues ese nombre fue revelado en el cumplimiento de la primera venida del Mesías. Y el arcángel Gabriel conocía cuál era ese nombre y se lo reveló a la Virgen María. Y ella le colocó ese nombre al niño que nació allá en Belén de Judea de su vientre, el cual, conforme a las palabras del arcángel Gabriel, recibiría el trono de su padre David y se sentaría sobre él y reinaría para siempre. Pero vean ustedes, antes de tomar el trono, tenía que llevar a cabo su obra de redención, pagar el precio de la redención
Y también tenía que hacer intercesión en el cielo por todos los que él con su sangre preciosa limpiaría de todo pecado. Ya él realizó ese sacrificio allá, hizo su labor, pero en el cielo él tenía que interceder con su sangre. Él, como sumo sacerdote, llevó su propia sangre del sacrificio ante la presencia de Dios en el cielo, en el lugar santísimo, sobre el propiciatorio del templo allá en el cielo. Y hasta que no entre hasta el último escogido de Dios, hasta el último escrito en el libro de la vida del Cordero, que son los escogidos de Dios, los que vendrían a ser los miembros del cuerpo místico de Cristo, de la iglesia de Jesucristo, que son los primogénitos de Dios, hasta que no entre él hasta el último, él no sale de allí. ¿Y qué sucede si sale antes de entrar hasta el último? Pues que se perdería. Ese último o esos últimos no podrían ser transformados y raptados, porque no serían lavados con la sangre de Cristo. O sea, Cristo no haría entonces intercesión por ellos y entonces no serían reconciliados con Dios, no se operaría en ellos el nuevo nacimiento, por lo tanto no entrarían al cuerpo místico de Cristo, a la casa de Dios, que es el templo de Dios, la iglesia de Jesucristo, y por consiguiente no podrían recibir la transformación de sus cuerpos, porque es el cuerpo místico de Cristo, la iglesia de Jesucristo, la que será resucitada. Esto es para los que murieron en Cristo, que pertenecen al cuerpo místico de Cristo, y los que estamos vivos seremos transformados. Y si no entra al cuerpo místico de Cristo, si no está en ese cuerpo místico de Cristo que es el templo de Dios, la iglesia de Jesucristo, pues la intercesión de Cristo por esa persona no es efectuada, o no ha sido efectuada, por lo tanto no puede ser transformado para ser luego raptado o llevado a la cena de las bodas del Cordero. Ahora vean dónde es que encontramos a los escogidos de Dios del día postrero. En el cuerpo místico de Cristo. ¿En qué etapa? ¿En qué edad? En la etapa del lugar santísimo de su templo espiritual, que es la edad de la piedra angular. ¿Y el territorio cuál es? La América Latina y el Caribe. ¿Y dónde están y quiénes son? Pues aquí estamos en la América Latina y el Caribe, recibiendo la voz de Cristo, escuchando la voz de Cristo y recibiendo sus bendiciones en el cuerpo místico de Cristo, en la edad de la piedra angular. El salmista David hablaba acerca del templo de Dios, y él decía que quería estar en la casa de Dios. En el Salmo 27, el salmista nos dice, en el verso 4, dice así: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Ahora vean dónde es que Cristo esconde a sus escogidos: en su iglesia, que es su monte santo y es también su redil. Y ahora vean cómo el salmista quería estar en la casa de Dios.
En el Salmo 122 también nos habla en el verso 1 y nos dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. En el Salmo 84, también el salmista nos dice en el verso 2 de la siguiente manera. Vamos, verso 1 en adelante, vamos a ver Salmo 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Ahora vean cómo para el tiempo del salmista o de estos salmistas, los atrios de la casa de Dios era el sitio donde se estaba efectuando el programa de Dios. Porque Dios está construyendo la raza que habitará la eternidad, la está construyendo con el mismo orden del templo que está en el cielo y del templo que construyó Moisés y del templo que construyó Salomón. De Adán a Cristo corresponde al atrio, de Cristo hasta el séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil corresponde al lugar santo de la casa de Dios. Y ahora, los que vivieron en las edades de la iglesia gentil podían decir: una cosa he demandado de Jehová, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, que esté yo en el lugar santo de la casa de Jehová, porque esa era la parte que les tocaba a ellos en el templo espiritual de Cristo. Y ahora, el deseo de cada escogido de Dios del día postrero es que esté yo en la casa de Jehová, en la casa de Jesucristo, en su iglesia, todos los días de mi vida. ¿En dónde? En el lugar santísimo, para contemplar la hermosura y la gloria del Señor Jesucristo en su iglesia, en este tiempo final, por el milenio y por toda la eternidad. Hemos visto dónde estuvieron los escogidos de Dios del Antiguo Testamento, dónde estuvieron los escogidos de Dios de las 7 edades de la iglesia gentil, y dónde estarían los escogidos de Dios que en este tiempo final con gran voz de trompeta serán llamados y juntados. ¿Dónde? En la casa de Dios, en el monte de Dios. ¿Quién estará? ¿Quién subirá al monte de Dios? Vamos a ver el Salmo 24 para ver qué nos dice. Vamos a ver el cuál es. Vamos a ver el 43, por aquí vamos a ver, en uno de ellos, aquí vamos a encontrar algo. Buscamos entonces el 92, tampoco aquí.
24, en el primero que habíamos dicho, es que lo estoy buscando en el primer verso. Ahora vamos a leerlo, el 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Ahora vean ustedes quién dice el salmista David que estará en el monte de Dios, en el monte de Jehová. Dice: limpio de manos y puro de corazón. Y por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo, somos justificados y somos limpios de corazón. Vean todo lo que hace el sacrificio de Cristo con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y Cristo haciendo intercesión en el cielo como sumo sacerdote con su propia sangre por cada uno de ustedes y por mí también. Tengan sus faltas y pecados confesados a Cristo sobre la base del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y echen sus pecados en la sangre de Cristo al confesarlos. Así es como se echan en la sangre de Cristo, y Él los quita de cada uno de ustedes y también de mí. Mientras Él esté en el trono de intercesión en el cielo, eso es posible. Cuando Él salga, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 22, verso 12? Dicen que en guerra avisada no muere gente, pero vamos a ver lo que dice. Verso 11, Apocalipsis 22, verso 11 dice: el que es justo, sea justo todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, vamos a leerlo de nuevo: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Esa es una etapa en donde encontramos que el que esté sucio ya no tendrá lugar donde lavar sus pecados. Y eso es cuando Cristo salga del trono de intercesión en el cielo. Pero los que han lavado sus pecados en la sangre de Cristo permanecerán limpios para toda la eternidad. ¿Por qué? Porque seremos transformados y los muertos en Cristo serán resucitados. Y ya no tendremos más problemas. Ya no cometeremos más errores y ya no faltaremos más a Dios ni pecaremos en ningún momento. Así es que cuando eso ocurra, ya todos los escogidos de Dios habrán lavado sus pecados en la sangre de Cristo. Por eso el llamado de Cristo, llamando y juntando a todos sus escogidos en este tiempo final y colocándolos ¿dónde? En su casa, en el monte de Dios, que es su iglesia. ¿En qué etapa para este tiempo final? En la etapa de la edad de la piedra angular, la etapa del lugar santísimo de su templo espiritual. Esta es la etapa más gloriosa de la iglesia del Señor Jesucristo. Esta es la etapa en donde los escogidos son llamados y juntados y esperan su transformación en este tiempo final. Y los muertos en Cristo serán resucitados. ¿Ahora en qué año?
No sabemos, pero eso va a suceder. O sea, va a cumplirse esa promesa de Cristo, de la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Y la señal del fin del siglo, fin del tiempo, fin del mundo, es la que Cristo dijo: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. La gran voz de trompeta es la voz de Cristo hablándonos en este tiempo final, su mensaje del Evangelio del Reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo. Y es por medio de su ángel mensajero correspondiente al día postrero y a la edad de la piedra angular que la voz de Cristo habla y nos da a conocer todas estas cosas. En Apocalipsis capítulo 4 él dice, verso 1, Cristo dice: sube acá. Con esa voz de trompeta dice: sube acá. ¿A dónde vamos a subir? Pues a la edad de la piedra angular. Y yo te mostraré todas estas cosas que deben suceder pronto, o que han de suceder. Todas estas cosas que han de suceder después de estas, o sea, después de las que ya han sucedido en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Y en Apocalipsis 22, verso 6, dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién envía? A su ángel mensajero. Porque así como cada mensajero de cada edad fue la boca de Cristo, a través de la cual Jesucristo en el Espíritu Santo estuvo hablando, para la edad de la piedra angular la boca de Cristo será su ángel mensajero, a través del cual viene la revelación de todas estas cosas que deben suceder pronto. Viene la revelación del misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios y colocándolos donde, en el redil del Señor, que es la iglesia del Señor Jesucristo, en la etapa más gloriosa de la iglesia de Jesucristo, que es la edad de la piedra angular. Hemos visto quiénes son los escogidos de Dios. Hemos visto dónde estarían los escogidos de Dios del día postrero, que escucharían la gran voz de trompeta llamando y juntando a los escogidos. Hemos visto quiénes son los que llaman a los escogidos de Dios. Son los ángeles del Hijo del Hombre, que son los ministerios de Moisés y Elías, manifestados en el ángel del Señor Jesucristo. Por eso la voz que da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, que es la voz de Cristo, esa voz de trompeta o gran voz de trompeta, la encontramos dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en la boca de Cristo, que es su ángel mensajero. Y por medio de su ángel mensajero es que viene la manifestación de Jesucristo y el Espíritu Santo con sus ángeles, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios. Es por medio de su ángel mensajero que la gran voz de trompeta final suena. Es la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios, revelándonos el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, y con ese misterio siendo revelado, son llamados y juntados todos los escogidos de Dios. Y así es como para este tiempo final el cuerpo místico de Cristo será completado, y luego los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivimos seremos transformados, porque nuestro Señor Jesucristo saldrá del trono de intercesión, que es el asiento de misericordia en el cielo, en el lugar santísimo del templo que está en el cielo. Y cuando termine de llamar y juntar a sus escogidos por medio de su manifestación a través de su ángel mensajero, ¿qué hará? Terminará su labor
allá en el cielo. Así como el sumo sacerdote terminaba su labor en el lugar santísimo y no se iba a quedar allí, tenía que salir. Y cuando el pueblo hebreo veía que él iba saliendo, ¿cómo lo sabía? Por las campanitas que llevaba en su vestidura. Cuando lo veía que iba saliendo, o cuando escuchaba que iba saliendo, sabía que Dios había aceptado el sacrificio, había aceptado la sangre de la expiación, y por consiguiente el pueblo estaba reconciliado con Dios. No había muerto el sumo sacerdote ante la presencia de Dios. Y cuando salía el pueblo se regocijaba porque quedaba reconciliado con Dios. Y cuando Cristo salga del trono de intercesión en el cielo, quedaremos reconciliados físicamente también, con un cuerpo eterno para vivir por toda la eternidad. Nosotros los que vivimos seremos transformados y los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos incorruptibles antes de nosotros ser transformados. Y antes de eso, la trompeta final o gran voz de trompeta suena y llama y junta a todos los escogidos de Dios. ¿Cómo sabemos que está cerca la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación nuestra? Porque la gran voz de trompeta final, está llamando y juntando a los escogidos de Dios en la etapa más gloriosa de la iglesia de Jesucristo, que es la etapa de la piedra angular, de la edad de la piedra angular. Esa es la etapa del lugar santísimo del cuerpo místico de Jesucristo. Y esa etapa, ¿dónde se está realizando? ¿Y dónde están los escogidos del día postrero? Para esa etapa, ¿dónde están los escogidos que están siendo llamados y juntados y colocados en el monte de Dios, en el cuerpo místico de Cristo en este tiempo final? Aquí estamos, en la América Latina y el Caribe. Y todavía faltan algunos de recibir el llamado, de llegar al corazón, al alma de ellos el llamado y ser recogidos en el cuerpo místico de Cristo. Pero pronto se completará el número de los escogidos de Dios. Y entonces Cristo saldrá del lugar de intercesión en el cielo, tomará el libro, el título de propiedad, lo abrirá en el cielo, hará el reclamo y los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos y nosotros los que vivimos seremos transformados. Ahora vean cómo este título de propiedad, libro de los sellos, ha ido cumpliéndose, ha venido cumpliéndose de etapa en etapa. Y ahora, entre nosotros, la parte del séptimo sello se está cumpliendo antes de que el Cristo tome el libro y lo abra en el cielo y haga su reclamo. Primero, tiene que cumplirse esa parte del séptimo sello y su obra, la obra de Jesucristo en el Espíritu Santo, llamando y juntando a sus escogidos con gran voz de trompeta por medio de su ángel mensajero, en donde coloca los ministerios de sus ángeles, los ministerios de Moisés y Elías, y donde coloca la gran voz de trompeta, que es la gran voz de trompeta del evangelio del reino, que gira alrededor de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y con ese mensaje, siendo proclamado por el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero, son llamados y juntados todos los escogidos de Dios, porque ese mensaje, siendo proclamado en el día posterior por el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero, es la trompeta final o gran voz de trompeta sonando y llamando y juntando a sus escogidos del día postrero. Y la pregunta que teníamos era, como tema, ¿dónde están los escogidos del día postrero? ¿Cuántos pueden contestar esa pregunta? Todos podemos contestar esa pregunta. Aquí estamos presentes en el día postrero, en el cuerpo místico de Cristo, en el redil de Jesucristo, en la etapa de la edad de oro, la edad de la piedra angular,
la etapa del lugar santísimo de su templo espiritual. Y ahí es donde está la promesa de Dios para este tiempo. Ese es su cuerpo místico, que la promesa de su venida tiene que ser convertida en toda su plenitud en una realidad. Porque la promesa de Cristo viniendo de edad en edad ha estado siendo cumplida en su templo, en su iglesia, en ese monte de Dios. Y de ese monte fue que el profeta Daniel y el rey Nabucodonosor vieron que una piedra fue cortada no con manos. Y los que tengan el libro de citas podrán ver que Dios le permitió al hijo de nuestro hermano Branham tener un sueño donde en ese sueño vio en símbolo la segunda venida de Cristo. Y vio de dónde la segunda venida de Cristo sería cumplida. De un monte. De un monte de donde fue cortada una piedra. Y ese es el monte de Dios, la iglesia de Jesucristo. Porque Él viene a donde está su nombre y donde está su redil. Viene a su redil. Página 118 del libro de citas nos dice así. Página 118, verso 10, 50, dice: mi hijo Billy Paul habla dormido, pero no tiene estos sueños muy a menudo. La otra noche tuvo un sueño que lo estremeció. Soñó que estaba en la iglesia y que yo no llegaba todavía, y cuando llegué me salía lumbre de los ojos, o sea, fuego, y yo dije: este es el tiempo, ya terminó. Y todos empezaron a gritar. Y todos empezaron a gritar, no, no puedo, mis hijos, mi esposa dijo, no puede hacer a Sara que haga oración en la mesa, etc. Billy Paul dijo, tengo que traer a Lois, la esposa, y al niño. Y yo dije, Lois no puede venir ahora. El niño está muy pequeño para saber esto. Billy, la hora está aquí. Vale más irnos. Y yo dije, ya es la medianoche. Antes del amanecer, Jesús estará aquí. Y si no es así, soy un falso testigo de Cristo. Y alguien habló y dijo, ningún hombre sabe el minuto ni la hora. Yo no dije minuto ni hora. Yo dije será entre el anochecer y el amanecer. Yo le dije, vámonos, Billy. Y yo dije, este es el tiempo. Vámonos. Y nos subimos al carro y nos fuimos hacia la montaña. Y cuando nos fuimos, parecía que la luz del amanecer ya venía. Recuerden que esa montaña representa el monte de Dios, o sea, la iglesia de Jesucristo. Y entre el anochecer y el amanecer, Él estaba en la parte de la luz de la tarde, y después que Él se fue, anocheció. Y el amanecer nos habla del glorioso día, séptimo milenio, amaneciendo por completo. Recuerden que también los días, por ejemplo, cada edad está representada en un día de la semana. La primera edad está representada en el primer día, la segunda en el segundo día, la tercera en el tercer día, la cuarta en el cuarto día, la quinta en el sexto día, la quinta en el quinto día, la sexta en el sexto día. O sea, la sexta está representada ¿en qué?
en el viernes. En la séptima edad está representada en el séptimo día, o sea, la Odisea está representada en el sábado. Y la edad de la piedra angular está representada en el domingo. Luego del día sábado de la muerte de Cristo, la cual fue el viernes, recuerden, el viernes fue la muerte de Cristo, luego Cristo fue viernes en la tarde, a las 3 de la tarde, y luego estuvo muerto su cuerpo físico toda la noche. Esa noche pertenecía al sábado, y luego amaneció al otro día, sábado. Luego estuvo la noche del domingo, y luego en la mañana del domingo, porque la noche primero, en la mañana del domingo, ya Cristo estaba sobre la tierra, resucitado en un cuerpo, en el cuerpo, pero glorificado. Por eso encontramos que muchos no le conocieron y habían estado con Cristo 3 años y medio durante su ministerio. Ahora vean ustedes también cómo la luz de la tarde, que fue nuestro hermano Branham, la manifestación de Cristo en él, vino y ya se fue. El sol conoce su ocaso, dice la Escritura. Y el ocaso del sol fue en el tiempo de la tarde, donde la luz correspondiente a la séptima edad de la iglesia gentil se apagó cuando se fue el mensajero. Así como Juan el Bautista era una luz, una lámpara, una antorcha que ardía y alumbraba el lugar oscuro, en esa séptima etapa o edad de la iglesia hebrea bajo la ley, Juan estaba alumbrando. Pero después vino Cristo y él dijo: yo tengo mayor testimonio que él, más luz. Por eso él dijo: yo soy la luz del mundo. O sea, el sol de justicia para alumbrar en un nuevo día dispensacional. Y ahora vean ustedes cómo la luz del sol de justicia, que es Cristo, alumbrará en un nuevo día dispensacional, en el séptimo milenio y séptima dispensación. En el entrelace de la séptima dispensación con la sexta, ahí encontramos que se llega a una etapa en donde va el sol levantándose gradualmente y trayendo luz, y las tinieblas van desapareciendo gradualmente, y en algún momento tendremos la luz en toda su plenitud, cuando los muertos en Cristo resucitan y nosotros los que vivimos seamos transformados. Ya ahí estará en toda su plenitud, alumbrando. Y ahora vean ustedes, antes de alumbrar en toda su plenitud, encontramos que va gradualmente, se ve un resplandor por el este, o sea, se ve el mensaje del este, se ve el lucero de la mañana por el este, y se ve un resplandor que va subiendo. Cualquier persona mira, busca la luna, y si no hay luna, dice: ¿de dónde viene esa claridad? ¿De dónde viene ese mensaje de claridad, de luz? Pero no se ve sol. Es la luz del sol, aunque no vean el sol. Es que van haciendo gradualmente, hasta que después todos verán que esa luz del este, ese mensaje del este, el evangelio del reino, era el mensaje
del sol de justicia para la dispensación del reino. Y vean ustedes cómo nuestro hermano Branham dice, entre el anochecer y el amanecer, Él estará aquí para poder dar, ¿qué? Su luz. Comienza como un resplandor y luego va aumentando, y el llamado siempre es a despertar. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el sol de justicia. Y a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías capítulo 4, verso 2. Ahora vean cómo también en el monte de la transfiguración Cristo se transfiguró delante de sus discípulos y su rostro resplandeció como el sol, porque su segunda venida es como el sol de justicia resplandeciendo. Pero comienza todo en forma gradual. Va subiendo, va naciendo el sol y va produciendo resplandor, es la luz del sol, va esclareciendo, va rayando el alba de la dispensación del reino y el alba del séptimo milenio. Así es como dice el profeta Oseas en el capítulo 6, que viene el Mesías para Israel. Oseas capítulo 6 dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Fueron heridos desde el año 70 hasta hace muy poco tiempo, con esas grandes persecuciones por las cuales ha pasado el pueblo hebreo. Pero Dios los curará, nos dará vida después de 2 días. 2 días de Dios, o para Dios, para los seres humanos son 2000 años, o sea, 2 milenios. Y viviremos, dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Ahí tienen los huesos secos de muertos que son la casa de Israel de Ezequiel capítulo 37. Pero hay una resurrección para el pueblo hebreo, y ya cada hueso se ha juntado a su hueso, han echado nervios, tendones, carne y piel, pero les falta espíritu, porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. O sea, que conocerán cuando sean resucitados y entre espíritu en ellos, entre vida a ellos, conocerán su venida y continuarán, proseguirán en conocer todo lo relacionado a su venida y su programa para su venida. El programa del reino de Dios para el milenio y para toda la eternidad. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Como la lluvia tardía y temprana, o sea, la lluvia de la enseñanza. La lluvia de la enseñanza tardía y temprana, con la lluvia de la enseñanza de la segunda venida de Cristo, y también recibirán la enseñanza de lo que ha sido la primera venida de Cristo. Ahí lo tienen. Ahora vean cómo a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento podemos observar un hilo o una línea de pensamiento divino con relación a la venida de Cristo, a la venida del Mesías, como el sol
de justicia, resplandeciendo tanto para el pueblo hebreo como para los escogidos de Dios. Por eso encontramos su rostro como el sol en el monte de la transfiguración, en Apocalipsis también, en el capítulo 17 de San Mateo, en Apocalipsis capítulo 1 también, versos 15 al 16, y en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante también. Y así por el estilo también podemos ver los ojos como llama de fuego. Y ahora aquí en esta visión que vio, o sueño que tuvo el hijo de nuestro hermano Branham, por cuanto la segunda venida de Cristo se estaba reflejando ahí, en ese sueño, tanto en nuestro hermano Branham como en esa piedra del monte. Ahora, sus ojos, teniendo fuego en sus ojos, eso es lo que está en Apocalipsis, con sus ojos como llama de fuego, lo cual representa los ministerios de sus ángeles, los ministerios de los 2 olivos. Así como los 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra representa a los 7 ángeles mensajeros. No pueden representar los 7 ojos de Jehová que recorren la tierra 7 ángeles mensajeros y después los 2 ojos representar otra cosa. Tienen que representar mensajeros también, porque ojos son videntes, o sea, profetas de Dios. Los 7 ojos son los 7 ángeles y mensajeros de las 7 edades donde estuvo Jesucristo en el Espíritu Santo manifestado, y los 2 ojos del Hijo del Hombre en su venida como llama de fuego son los ministerios de los 2 olivos, que son operados por el Espíritu Santo en el día postrero. Son los ángeles del Hijo del Hombre, los cuales son enviados con gran voz de trompeta. Esos son los 2 ojos como llama de fuego. Y también son los 2 pies como columna de fuego, como bronce bruñido. Ahora vean aquí lo que dice, nos quedamos aquí. Yo no dije minuto ni hora. Yo dije será entre el anochecer y el amanecer. Yo le dije, vámonos, Billy. Y yo dije, este es el tiempo, vámonos. Y nos subimos al carro y nos fuimos hacia la montaña, y cuando fuimos parecía que la luz del amanecer ya venía. Y los cielos estaban oscuros sobre la tierra. Él dijo que me salí a un lado del camino y levanté mis manos de esta manera. Todavía me salía lumbre o luz o fuego de los ojos. Y dije, Señor, yo he hecho esto por tu mandato. Yo he hecho esto porque tú me dijiste que lo hiciera. Yo he hecho estas cosas de acuerdo con lo que tú me dijiste. Y yo hice señas a una grande montaña de granito, y una luz sin manos cortó esta piedra de la montaña que pesaba cientos de toneladas y venía bajando. Yo dije, volteen sus cabezas, no miren, todo se acabará en unos cuantos minutos. Y un grande y santo silencio había en todas partes. Ahí tienen la media hora de silencio. Cuando esta piedra venía hacia nosotros, ahí fue ese silencio. Puede ser más tarde de lo que pensamos. Es exactamente escritural. Miren ustedes, la piedra sin mano que cortó de la montaña. Y algunos de estos días va a acontecer así. Y ustedes gritarán por algo. Este es un sueño mandado del Señor. Esta es la piedra no cortada de manos de la profecía de Daniel, capítulo 2, versos 35 o 34 al 45.
está viendo ahí en ese sueño la segunda venida de Cristo. Se está reflejando en esa piedra no cortada de manos y se está reflejando también en nuestro hermano Branham, con sus ojos, con fuego en sus ojos, saliendo fuego de sus ojos. Eso es reflejándose la segunda venida de Cristo en él. Así como se reflejó la primera venida de Cristo en los profetas del Antiguo Testamento. Y también se reflejó en ellos la segunda venida de Cristo. Y también se ha reflejado la segunda venida de Cristo en los apóstoles, en los 7 ángeles y mensajeros también se ha reflejado para en este tiempo final ser cumplida la segunda venida de Cristo con sus ángeles llamando y juntando a sus escogidos en este tiempo final. Y así prepararnos a nosotros para ser transformados y raptados. Y luego, cuando sea completado el número de los escogidos de Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, que ha estado en cada ángel mensajero manifestado y que en el día postrero estaría manifestado en su ángel mensajero, luego tendrá una manifestación en toda su plenitud en el ángel mensajero del día postrero, de la edad de la piedra angular y de la dispensación del reino. Y entonces ahí será el cumplimiento en toda su plenitud de la manifestación de Cristo. Y ahí en esa manifestación es que el pueblo hebreo dirá: a este es al que nosotros estamos esperando. Y recibirán el mensaje del evangelio del reino. Pero ya, para eso, será demasiado tarde para ese tiempo, para los gentiles. Pero todavía Él no se ha tornado al pueblo hebreo, porque está llamando y juntando a todos sus escogidos entre los gentiles y colocándolos en su cuerpo místico de creyentes en el templo espiritual de Cristo, que es su iglesia, en la etapa de la edad de la piedra angular, la etapa del lugar santísimo de su templo espiritual. ¿Dónde están los escogidos de Dios del día postrero? Estamos aquí en el territorio latinoamericano y caribeño, y en el cuerpo místico de Cristo estamos ¿dónde? En la edad de la piedra angular, en el templo espiritual de Cristo, donde estamos en el lugar santísimo. Y los que faltan también entrarán a ese mismo lugar. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de dónde están los escogidos del día postrero. Estamos aquí en este tiempo escuchando la gran voz de trompeta y recibiendo el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, en el cuerpo místico de Cristo, en el lugar santísimo, llenos de gozo y de agradecimiento a Cristo por llamarnos y juntarnos en su redil, en su cuerpo místico de creyentes. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, prometidas para su iglesia para este tiempo final, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y se materialicen en ustedes y en mí. Y pronto todos seamos transformados y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Y con nosotros nuevamente Humberto Balbín, el ministro de esta congregación. Que Dios les bendiga y nos veremos ya muy pronto en el próximo viaje, ya sea que estemos en este cuerpo mortal o en el nuevo cuerpo, porque siempre estaremos viéndonos y glorificando a Cristo y dándole las gracias a Jesucristo por sus bendiciones. Que Dios les bendiga
y pasen todos muy buenas noches. ¿Cuánto tiempo fue? 1 hora 5, 1 hora 20 minutos. ¿Y qué hora es? De 5 para las 10. Qué día, bueno. Bien. Damos gracias a Dios por esta hermosa conferencia y muy agradecido por todo lo que está haciendo el ángel mensajero por nosotros. Solo no quería olvidarme un encargo que me pidió muy especial el hermano Fernando, que por razones de que se sienta con libertad el mensajero en esta noche para poder traernos el mensaje que hemos recibido.